Introducción al derecho. El mundo del derecho surge de la necesidad de regular las relaciones de los individuos entre sí. La ciencia del derecho pertenece a las ciencias sociales, que son aquellas ciencias que estudian el comportamiento de los individuos en sociedad. El derecho se construye de todos los antecedentes políticos, sociales y culturales de una sociedad por lo que es cambiante. A lo que es necesario se establezcan leyes o normas jurídicas escritas, que proporcionen certeza y seguridad jurídica, las cuales deberán cumplir con un proceso de creación estipulado en una ley fundamental o primaria. Leyes que serán creadas por un poder público que tenga a su cargo la función legislativa. Además, deberán promulgarse o darse a conocer por algún medio de comunicación oficial, como lo es el periódico oficial de la Federación. El Poder Ejecutivo es el obligado por disposición legal a promulgar las leyes o darlas a conocer. Cabe manifestar que la promulgación es un requisito de validez de la norma jurídica y no un excluyente de responsabilidad, ya que la ignorancia de la ley no es excusa de su incumplimiento. Para que sean respetadas las normas jurídicas, se establecerán sanciones o un poder coercitivo, las cuales deberán ser impuestas por un poder o autoridad judicial con base a principios de justicia, legalidad, equidad e imparcialidad, las que regularán los diversos ámbitos o esferas en las que se desarrollan los individuos o personas, ya sean personas físicas o morales, también llamadas estas últimas personas jurídico-colectivas, en la esfera mercantil o comercial nacional e internacional. Por ejemplo, en lo referente a actos de comercio, contratos, sociedades mercantiles, etc. En la esfera familiar, en lo referente a estado civil, patrimonio, alimentos, sucesiones, etc. En la esfera personal, en lo referente a derechos humanos, como el recibir educación, derecho a la libertad personal, libertad de expresión, libertad religiosa, etc. En la esfera laboral, por ejemplo, en lo referente a condiciones de trabajo, contratación, despidos, salario, accidentes de trabajo, vacaciones, aguinaldo, etc. Para su regulación y estudio, el derecho se ha clasificado en 3 ramas: derecho público, privado y social. Así tenemos que el derecho público es aquel donde interviene el Estado como poder público, en diferentes campos de aplicación, como son constitucional, administrativo, aduanero, penal, militar, fiscal e internacional público. El derecho privado es aquel tendiente a regular las relaciones de los particulares entre sí y de los particulares con el Estado cuando éste actúa en el plano de igualdad en diferentes ámbitos de aplicación como el civil, mercantil e internacional privado. El derecho social es aquel que regula las relaciones de los individuos que se encuentran en desventaja social, es decir, clases consideradas desprotegidas frente a clases de mayores recursos, como en el ámbito agrario o del campo, y el laboral, empleado frente a la empresa o patrón. Se dice que frente a un derecho hay una obligación o un deber. Los individuos contribuyen en forma directa o indirecta al pago de impuestos o tributos establecidos por el Estado, los cuales se destinan al gasto público, esto es, al pago de las funciones que presta el Estado a los particulares, entendiéndose como el Estado al ente jurídico formado o integrado por una población, un territorio y un gobierno, que tiene como objetivo o finalidad el bien común. Por lo tanto, el derecho es la ciencia, materia o disciplina que, por medio de un conjunto de normas jurídicas, creadas, promulgadas y sancionadas por un orden público, regula las relaciones de los individuos entre sí, de los individuos con el Estado o gobierno y de los estados entre sí.